Marcos capítulo 11, estamos aquí como había mencionado, es Domingo de Ramos y vamos a ver la entrada triunfal de nuestro Señor. Capítulo 11 de Marcos, ¿ya están todos ahí? Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfage y a Betania, enfrente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían de atrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Señor, gracias le damos en esta noche, Señor, que podemos ver su palabra. Nos encontramos y vemos esta verdad, Señor. Su palabra es verdad. Ayúdenos a tomar en cuenta todo lo que está escrito, Señor. Usted lo ha dicho y nos permite entender y, más importante, aplicar. Señor, si hay alguien aquí en este día que necesita salvación, pedimos por ellos, pidiendo que ellos puedan entender el Evangelio, que puedan creer en usted y en eso arrepentirse de sus pecados y reconocerlo como Señor y Salvador. Nosotros, agradecidos por nuestra salvación, Señor, queremos ser obedientes, queremos cumplir su buena voluntad, pero muchas veces aún nuestra propia carne se levanta. Ayúdenos, Señor, a caminar en el Espíritu y no por vista, no por la carne, Señor. Ayúdenos a tener fe, que nuestra fe siga creciendo, Señor, a través de oír su palabra, Señor, su Espíritu Santo. Ayúdenos a detenernos de usted, tener esa confianza, Señor, que usted está en control de toda circunstancia. Pedimos por todo enfermo, Señor, todos los que tienen deseo de estar aquí en este día y no pueden estar, Señor. Nos levantamos a usted pidiendo un milagro. También, Señor, nos recordamos de nuestros hermanos en Tecate. Va un equipo en este día, Señor, van viajando hacia Tecate, Señor, y a hacer ánimo hacia ellos, Señor. Pedimos, Señor, que los lleve y los traiga con bien. Señor, esté con la congregación, tanto Pastor Mando ahí en Tecate, pidiendo por ellos. Pastor, Señor, también allá en Manadero, en Tu Vuelta en Cristo. Pastor Martín, lo levantamos a él y a su familia, la congregación. Gracias por ellos. Pedimos por Pastor Jerry Brown de Tu Vuelta en Cristo acá en Paris, y Pastor Rubén en Lander, Señor. Gracias por sus bendiciones. Esté con nuestro Pastor Terry, Señor, que se encuentra, Señor, de viaje, Señor, pasando tiempo con su esposa, Señor. Permítalo descansar en usted. Señor, también levantamos a Señor Pastor Víctor, que va a dar el mensaje en inglés. Y esté en nuestra iglesia, Señor, en toda área que se predica su palabra, desde los niños, Señor, los jóvenes, Señor, y pedimos que su buena voluntad no nomás se cumpla aquí, Señor, en esta iglesia, sino en las iglesias de nuestra comunidad que están enseñando su palabra. Señor, gracias le damos por su amor y su misericordia. Gracias, en el nombre de Jesús, su pueblo dice amén. Tomen asiento, por favor. La entrada triunfal, esta cuenta se encuentra en los 4 evangelios. Y dicho que están los 4 evangelios, es algo muy importante entender esta declaración que nuestro Señor Jesucristo hace aquí a través de esto. Jesús, fíjate, iba a permitir lo que nunca había permitido. Iba
permitir que sus seguidores hicieran una demostración pública en su honor, algo que no se había visto. Jesús siempre decía: no vayas a pecar, ve, regrésate. No, nada hacia él, no quería ser una atracción. Entonces nosotros, fíjate, los cristianos somos los que reconocemos este acto que él hizo como la entrada triunfal, que se permitió declararlo ser rey al Señor Jesús. Pero entrando, fíjate, también firmó su sentencia de muerte, porque ahora todos los ojos estaban sobre él y lo que estaba declarando. Aquí este libro de Marcos fue escrito para los romanos, en realidad para el gentil, podemos decir. Y ellos verdaderamente, los romanos no iban a ver esto como una entrada triunfal, como ellos conocían. La entrada triunfal para los romanos tenía ciertos requisitos para poder celebrar una persona con un gran desfile. Tenían que cumplir. Este desfile, fíjate, oficial, se le daba en realidad a los generales cuando regresaban de guerra. Tendrían que haber sido victoriosos en la batalla. Tendrían que haber matado, fíjate, a lo mínimo de 5,000 soldados enemigos. Y se me hace interesante, siempre lo he dicho, y se me hace interesante, qué curioso que resalta ese número ahí. 5,000 personas, 5,000 almas, podemos decir, de destrucción. Y tomen nota de ese número. También tendrían que haber ganado territorio para Roma. Y ellos regresaban. Al regresar, podemos decir que regresaban con el botín, trofeos, sus cautivos. Y el desfile terminaba en el estadio donde se divertían los romanos en ver los cautivos luchando contra bestias salvajes. Era como terminaba el desfile. Entonces, el desfile de nuestro Señor Jesús no era nada como esta entrada triunfal para ellos. No era parecida como un triunfo romano, podemos decir. Pero lo que sí fue un gran triunfo. Porque Jesús no nomás es un rey, Él es el Rey de Reyes. Él es el ungido de Dios. Él es el Mesías, el Salvador. Y la conquista de Él no fue en el militar, pero fue en lo espiritual. Como les dije, un general romano tendría que haber tomado las vidas como de 5,000 soldados enemigos para merecerse una entrada triunfal. Y Jesús, en una semana, sería crucificado y muriera. Y en un par de semanas, los creyentes iban a creer y ver este gran triunfo que Jesús, nuestro Señor, tuvo. A través del Evangelio serían salvos. Y nuestro Señor Jesús, fíjate, iba a conquistar a unos 5,000 judíos y serían transformados. Fue en el libro de Hechos 4:4 que se escribe: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron en él, y el número de los varones era como 5,000. ¡Wow! Destrucción de 5,000 y traer y dar vida eterna a 5,000. Fíjate el contraste. ¿Verdaderamente se merece reconocerlo? Claro que sí. Claro que sí.
Él se merecía esta entrada triunfal. Él era y es el verdadero Rey, el Mesías y el Salvador del mundo. Todo esto estaba pasando en la temporada de la Pascua. Miles de judíos venían a Jerusalén y la población de Jerusalén crecía, triplicaba en esta semana, durante esta fiesta. Y los romanos siempre estaban en alerta, vigilando y viendo que nada pasara. Siempre había el potencial de que se levantaran disputas entre varios grupos religiosos judíos y también muy posible que hubiera un complot contra algún oficial romano. Así que mucho estaba pasando en esta semana. Mucho movimiento. Muchas, podemos decir, batallas espirituales. Y nosotros acabamos de pasar una semana de oración. Y seguimos en esa oración porque estamos en medio de una batalla espiritual por las almas de personas. Nuestro Señor Jesús no quiere que nadie se pierda. Y nosotros tenemos muchos conocidos que no son salvos. Una gran batalla espiritual. Mucho pasando en esta semana. Vamos a ver 3 puntos aquí en esta mañana. A través de nuestro estudio, el primer punto es el plan, versículo 1 al 6. El segundo es el desfile, versículo 7 al 10. Y el tercer punto es que Jesús examinó, es el versículo 11. Comenzando aquí con el primer punto, el plan, dice el versículo 1, una vez más, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Cuando se acercaban a Jerusalén, Jesús venía. A este punto venía de Jericó, donde había sanado al ciego Timeo. Había gran sanación y ahora va en camino hacia Jerusalén y junto a Betfagé y Betania. Y en este camino Jesús llegaría primero a Betania y luego a Betfagé. Y estaban como eso de 3,5 kilómetros de Jerusalén. Betfagé significa casa de los higos verdes, es lo que significa este nombre. Y es una aldea cerca a Jerusalén, en la ladera oriental del monte de los olivos, está cerca de Betania. Había aproximadamente 1/2 kilómetro entre las dos. Entonces podemos decir 2 pueblitos bien cerquitas. Bien cerquitas. Si avientas la piedra le pegas al otro pueblito, ¿no? Y el monte de los olivos, si has estado en Israel, te das idea qué tan cerca está todo ahí. Betania significa casa de miseria. Y en este lugar fue donde Jesús levantó a Lázaro de los muertos. Y dice frente al monte de los olivos y la altitud alcanza 826 metros sobre el nivel del mar. Y uno puede ver sobre Jerusalén desde este punto. Si estás ahí en el monte, puedes ver. Jerusalén queda un poco hacia abajo, porque está un poco más alto. Ahora, si se te ha olvidado la medida de metros, te lo traducí, ¿ok? Viene siendo 2,710 pies, porque ya están viviendo acá, ya se nos olvidó el metro, el litro y todo eso, ¿no? Pero bueno, para entender. Jesús envió 2 de sus discípulos. Vemos que Jesús envió a 2 de sus discípulos ¿para qué? Para que prepararan la Pascua, porque era esta semana que se iba a celebrar la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Pues la Pascua era una de las fiestas principales de los israelitas. Con esta fiesta se conmemoraba la salida de Israel de Egipto. Era un tiempo de celebración, pero un tiempo santo. Y como ya dije, la población durante este tiempo crecía a más de triple, porque todos regresaban.
a Jerusalén. Versículo 2. Y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo aquí. Fíjate, le dice a sus discípulos: id. Id. Los está enviando. Jesús les dijo que fueran, que hicieran. Y podemos entender a este punto más bien que Dios siempre nos prepara para su plan. Es lo que ha hecho con sus discípulos. Ellos están acostumbrados a oír su voz, y cuando Él les dice id, no van a decir: ¿y yo por qué? No van a decir eso. Van a ser obedientes, y es lo que el Señor hace con nosotros. Nos prepara. Nos está preparando aún en este día, porque nos va a pedir: ve, haz esto. Si no estás preparado, uno va a correr. A mí no le está hablando a mi vecino, no fue para mí, fue para alguien más. Pero aquí vemos que les dijo: id. Dios nos está dando dirección en nuestras vidas. Estamos leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios es dirección para la vida de los hombres, tanto las mujeres. Es como Dios nos habla. Si Dios nos va a usar, Él nos va a dar su dirección en su palabra. Muchas veces uno dice: pero es que lo entendiste. A lo mejor otra persona no lo entendió así, porque es Dios el que te está hablando a ti personalmente, usando su palabra. Vemos aquí que dice: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado. Yo lo que miro aquí es un verdadero milagro. Un verdadero milagro. Jesús era Dios en carne. Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Siendo Dios, fíjate, Él sabía exactamente dónde estaba un pollino atado. Exactamente en dónde estaba, y para poder mandar a sus discípulos: id ahí. Ahí lo vas a encontrar, ahí va a estar. Ahora, a través de los años y en leer muchos comentarios, muchos han dicho que esto verdaderamente no fue un milagro, porque Jesús sabía que el pollino estaba ahí, porque Él había viajado por ahí varias veces, iba y venía y lo había visto. Cuántas veces habían ido a Jerusalén, y es más, hasta los dueños lo conocían. ¿Ven? Es como explican esto. Pero lo único que yo sé es que Dios es omnisciente. Y Jesús, siendo Dios en carne, Él podía saber esto. Es más, Jesús había demostrado muchas veces con los líderes religiosos que Él sabía lo que ellos pensaban. Él sabía lo que existía en su corazón, comprobando que es omnisciente. Entonces Él podía saber esto. Tenemos que entender algo aquí en esta mañana. Yo no sé si sabías esto, pero Dios sabe, conoce nuestros deseos. Él entiende esto en cada uno de nuestras vidas. Él sabe. Él sabe nuestros pensamientos. Así que si estás aquí en esta mañana, no estás poniendo atención, tus pensamientos están corriendo a otro lugar, no, pues Dios lo sabe, ¿no?
A veces nos tenemos que enfocar, dejar esas cosas a un lado y estar atentos a lo que Dios nos está hablando. Es más, Dios sabe nuestros pensamientos, nos conoce nuestros buenos deseos, tanto nuestros malos deseos. Nos quiere ayudar. Cuando sales de aquí y te encuentras con esa persona que no te cae muy bien y lo saludas y le das tu mejor sonrisa, ¿no? Falsa, ¿no? De afuera te ven y no tienen, pero tus pensamientos y lo que piensas de ellos, que están por otro lado, tenemos que recordar. Dios sabe esto. Dios ve esto. Y aquí los envía. Id. Un pollino. Ahí está. Un asno, un burro, una mula, una bestia de carga. Y necesitamos entender que en esos días un pollino era considerado un animal digno de cargar a un rey. Era el animal que cargaban a los reyes de Israel. Primera de Reyes 1:33. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula y llevadlo a Gihón. Entonces, ese pollino, esa mula, ese asno. No, uno quiere ver a su rey en un caballo blanco y no, en un pollino. No podemos perder vista que el Señor Jesús estaba cumpliendo la profecía mesiánica que estaba escrita en Zacarías. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de jubileo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y esta profecía fue dado muchos años antes. Y Jesús iba a cumplir. ¿Por qué? Porque era el Mesías, el prometido. Y dice: en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y Jesús necesitaba este pollino para cumplir esta profecía. Jesús, en cumplirla, declaraba ser el rey de Israel, tanto como el Mesías. El versículo 3. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fíjate, y se me hace curioso, Jesús, Dios en carne, Emmanuel, Dios con nosotros, el creador de los cielos y la tierra, tiene una necesidad. Más bien dicho, lo quería usar y luego lo iba a devolver. Pero Jesús es Dios en carne. Tener necesidad, no. Él desea usar, es mejor dicho. Y ponte a pensar, Él no te necesita. Él no nos necesita, pero desea usarnos. Tiene ese deseo de usarte a ti, tanto a mí. Él desea usarte.
Y Dios nos puede usar en muchas diferentes formas. Simplemente invitando a esa persona que el Señor ha puesto en tu corazón. Hablamos de los volantes. Quizás alguien se te vino a mente. Ya sabes a quién se lo vas a dar, pero vas a cumplir. Dios desea usarte. Quizás esa persona ha estado en tu corazón por mucho tiempo. Vemos aquí, el Señor dice, id. Quizás es de id y tocarles la puerta. Decirle, vamos. Hablarles por teléfono, una costumbre que se ha perdido. Porque ahora todos, pero le mandé un texto. ¿Qué es eso? ¿No es igual? Que alguien te hable por teléfono hoy en día, wow, dice mucho. Y si vas, te ven cara a cara. Dios desea usarnos. Desea usarte en oración. Orar por el vecino, la vecina, el cuñado, el tío, la suegra favorita. No. Desea usarnos. Y una vez más, desea usarnos en muchas diferentes maneras, ayudando aquí en la iglesia, apoyando la iglesia y dándole a los niños y a los jóvenes un lugar donde se pueden juntar y divertirse por un rato. Actividades, los eventos. Pero es más que eso. Desea usarte en demostrando su amor. El amor de Dios para un mundo perdido. Quizás en este día, porque estás disponible, Dios te puede usar para dar una palabra de confort, una palabra de ánimo, una palabra de esperanza para alguien que no tiene esperanza. Pero te pregunto, ¿estás disponible? Porque yo sé que el Señor te quiere usar, nos quiere usar. Versículo 4, y fueron, y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Fíjate, muy importante es saber que Dios nos está preparando, pero no nomás a nosotros, está preparando el camino. Nos ha creado para hacer buenas obras de que Él ha preparado de antemano. Ya estaba ahí. Él había preparado todo esto. Él es el que nos envía. Pero uno tiene que responder. Uno tiene que ser obediente. Ellos fueron obedientes y fueron. Y encontraron el pollino exactamente como Jesús había dicho. Entonces vemos que lo que Jesús dice es verdad. Es verdad. Te pregunto, yo no puedo contestar esto por ti. Ni la persona a un lado de ti lo puede contestar. ¿Te está dirigiendo Jesús que hagas algo? Yo te animo a confiar en lo que Él te está diciendo. Esto es verdad. Cúmplelo con Él. Porque Él ha preparado buenas obras de antemano que debemos de cumplir. Versículo 5. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Les voy a decir esto, siempre va a haber todos aquellos que van a cuestionar lo que estás haciendo cuando eres obediente al Señor. Siempre. Fíjate, ¿qué hacéis desatando el pollino? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Pero es que yo fui obediente al Señor. ¿Pero por qué haces? ¿Qué estás haciendo?
Muchos de nosotros lo oímos en esta manera hoy en día. ¿Por qué mejor no te juntas con nosotros? ¿Por qué ya no sales? ¿Por qué ya no sales al baile? ¿Por qué siempre tienes que ir a la iglesia? ¿Por qué ya no tomas? Oh, ¿que ya no eres parte de la familia? ¿Por qué no vienes a las fiestas de la familia? Siempre las preguntas cuestionando a uno, porque eres obediente al Señor. Siempre vienen estas preguntas. Y te voy a decir esto, entre más tiempo pasas en la palabra de Dios y eres obediente, más personas te van a preguntar, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y luego van a hablar mal de ti. Gloria a Dios. No, ya se hizo uno de ellos, se hace un aleluya. Gloria a Dios. Me están identificando con mi Señor Cristo Jesús. Versículo 6. Ellos entonces le dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Y cada uno de nosotros tenemos que llegar al punto de confiar en la palabra, confiar en lo que Jesús ha dicho. Poner mi confianza en este libro que es la palabra de Dios. Y es con ese entendimiento que uno va a ser obedientes, vamos a ser obedientes al plan de Dios. Es cuando se va a cumplir su voluntad y no mi voluntad. Amén. Tenemos que llegar a ese punto. Ya he puesto mi confianza en el Señor, pero tengo que confiar en su palabra y caminar en obediencia a su palabra. Y ahí es donde va a haber fruto. Ahí es donde va a haber crecimiento. Ahí es donde va a haber madurez. Y no importa lo que las personas digan o pregunten de nosotros. ¿Qué haces? Detente de la verdad de la palabra de Dios. Amén. Aquí vemos el desfile, versículo 7 al 10. El versículo 7 dice así: y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Me da risa porque muy bien. Nadie se había montado en este pollino. Nadie. Y yo no sé si tú has tenido un burro, ¿no? O has trabajado con uno quizás, pero no. No estoy hablando del compañero del trabajo o algún pariente. No. No es lo que... Me recuerdo en la tierra ya de mi madre, en Irapuato. Pasaba tiempo los veranos con mis tíos y ellos viajaban en sus burros. Y cuando los burros no quieren hacer algo, no los vas a convencer, ¿no? Y entiendo de dónde salen las expresiones. ¡Ay, no seas tan mula! ¿No? ¡Oh, ay, qué burro, amigo! No seas terco como una mula, porque así son estos animales. El mero hecho que nuestro Señor se montara en un pollino que nunca había sido montada, fíjate, el montarse en el pollino es un milagro. Un milagro. En el mero hecho, en el simplemente ponerle sus mantos a un pollino, no, hombre, no andas correteando hasta echa la mordida, te quiere patear. Si le pones un manto, olvídate. Pero el Señor no nomás le iban a poner mantos, se iba a montar en este pollino. Y quiero que entiendan esto. Si nuestro Señor Jesús puede tomar a un animal con una disposición que podemos decir no es muy buena y usarlo, yo digo, wow. ¿Cuántos de nosotros no teníamos esta misma disposición?
Dios nos quiere usar. Se me hace increíble cómo Dios puede tomar a una persona que tenía una disposición como un animal y en un momento de entrar en sus vidas, hacerlos, fíjate, mansos, dócil, humildes. Varones que he conocido por años que eran hombres de hombres. Y ahora cada vez, pastor, ya no puedo dejar de llorar. Qué bueno, el Señor te ha tratado contigo, te ha quebrantado, gloria a Dios. Y es lo que Él hace. Pero Jesús se sentó sobre el pollino. Y lo que vemos aquí es un cuadro de humildad. El Rey, el Creador de todo el universo, sentado en un pollino. Wow. Increíble. Versículo 8 nos dice, también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Fíjate, tendían sus mantos por el camino. Hoy en día se habla tanto, acabamos de pasar esta temporada que ponen la alfombra roja, ¿no? Acá en Hollywood. Los Oscars, los globos de oro, los Grammys latinos y todo, y ponen la alfombra de roja, ¿no? Para que estos artistas puedan llegar y hacer una gran entrada. Pero no se pueden comparar a la gran entrada de nuestro Señor Jesucristo. Muchos tendían sus mantos por el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y qué curioso a mí. Ayer se dejó venir esta tormenta, los vientos y todo, ¿no? Y estoy estudiando y miro atrás y están cayendo las palmas. Dejan caer sus ramas. Y yo digo, wow. La celebración de nuestro Señor. Las ramas de palmas es lo que tendían ahí. Esta la razón que muchos lo reconocen como Domingo de Palmas o de Ramos, y es también, ya vimos que es el inicio, comenzamos la celebración de la Semana Santa, la pasión, lo que iba a pasar nuestro Señor Jesús. Juan 12:13 dice así: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Entonces un gran desfile aquí, con las personas poniendo sus mantos y ramas de palmas para que entrara el Rey de Israel. Podemos decir que esta era darle la bienvenida a un rey. Esta era la costumbre, que el pueblo pusiera sus mantos y ramas de palmas. Ahora, no nomás es un rey. Ya decimos que es el Rey de Reyes. Iba a permitir ser adorado. Iba a permitir que este desfile se hiciera. Y lo que vemos aquí en los próximos 2 versículos es la adoración de Él. El versículo 9 nos dice, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, el telón de este fondo se encuentra en Salmos 118. Ahí te va la tarea. Lee este salmo hoy en día. Léelo, porque aquí vemos en realidad una celebración. Salmo 118 es donde dice aquí, bendito el que viene en el nombre del Señor, y aún dice más. Pero lo que vemos aquí es los que iban delante. Y podemos decir que estos que iban delante eran los que creían en Él. Sabían quién era y ellos lo proclamaban. Son conocidos como los heraldos.
percursor, anunciador. Ellos anunciaban que Jesús era el Rey. Lo mismo que nosotros debemos de hacer como cristianos, debemos de anunciar: Jesús es el Rey de reyes, Señor de señores. Él es el Salvador, Él es el Mesías. Somos heraldos, anunciamos su venida tanto como su mensaje, el Evangelio. Cristo murió por todo pecador en la cruz. Su sangre fue derramada para que pudiera haber perdón de pecados. Porque murió, fue enterrado y ha resucitado. El Evangelio. Y como Él vive, desea darte vida a ti también. Pero es cuestión de arrepentirte. Señor, estoy mal. Soy un pecador y te necesito. Te invito a que seas mi Salvador, mi Señor y Salvador. Heraldos hacen esto. Proclamamos quién es Jesús. Es lo que debemos de hacer. Y los que venían detrás daban voces. Ahora, los que venían atrás no necesariamente eran creyentes. Ellos venían caminando, viendo, investigando. No, muchos hoy día, como hablan un poco pocho, dicen chequeándonos, ¿no? Ahí andan, chequeándonos, ¿no? Y es lo que pasa aquí en la iglesia. Llegan personas y puede haber personas simplemente están investigando, viendo qué es la atracción aquí, qué es lo que están haciendo, por qué se juntan, qué es lo que están viendo, chequeándonos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Si estás aquí entre nosotros en esta mañana solo viendo, yo te digo, trata de escuchar lo que Dios está diciendo. Primeramente, Él te ama. Desea ser tu Salvador y tu Señor. Pero uno tiene que responder. Y aquí vemos que decían, proclamando, Hosana. El grito, Hosana, quiere decir, salva ahora. Salva ahora. Pero también lo podemos entender, Dios salve al Rey. Ahora, ya saben lo que ahora estamos diciendo cuando cantamos estas canciones que dicen Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Salva ahora. Y estas personas habían reconocido a Jesús como el Mesías. Ellos buscaban que Jesús estableciera su reino para que ellos pudieran salir de la opresión de que sufrían bajo las manos romanos, de los romanos. Entonces, no entendían que el reino del Mesías era espiritual. Ellos lo miraban como el rey. Y dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y una vez más, esta viene de un salmo mesiánico. Salmo 118, versículo 25-26 dice así: Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Y esto fue escrito muchos años antes. Pero es un salmo mesiánico, hablando de lo que iba a tomar lugar. Y Jesús cumplió. El versículo 10 dice, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Salva ahora. El reino ha llegado. El reino de David, nuestro padre, ha llegado. El descendiente de David está aquí con nosotros. Fíjate, todo esto se está proclamando.
cuando Jesús va entrando, montado en el pollino. Y ellos entendían, o podemos decir, tenían la sensación que el reino mesiánico de David estaba a punto de establecerse. Ha llegado, al fin, ya está aquí, ya llegó. Y era la razón que clamaban: Hosana en las alturas. Sálvanos ahora, tú que moras en las alturas de los cielos. Pero vemos en este grupo que venían detrás y daban voces, gritaban con entusiasmo: salva al rey. Sálvanos ahora, tú que moras en las alturas de los cielos. Pero dije que algunos no creían. ¿Y por qué digo esto? Porque sería en una semana que las mismas personas ahora serían trasladados a unirse con los que daban voces que decían: crucifícalo. Increíble. Increíble. Si nos ponemos a pensar, cada fin de año vamos a celebrar Navidad. Y a muchas personas les encanta cantar las canciones navideñas. Y a lo mejor algunos hasta se recuerdan que Navidad existe porque es el tiempo en que Jesús vino a este mundo y nació en forma de un hombre a través de la Virgen María. Pero el punto es que a muchos les gusta gritar, celebrar, cantar, tanto como estos hombres que caminaban de atrás. A muchos les encanta la celebración, pero no el obedecer. Muchos escogen su religión en vez de escoger al Salvador. Les encanta. Pero vamos a ver lo que pasa después de esta gran entrada en la purificación del templo. En la cuenta de Mateo capítulo 21, el versículo 14 al 16 nos dice así: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Están molestos. Estaba haciendo milagros, sanando a personas. Pero los jóvenes, los muchachos, en el templo aclamando Hosana al Hijo de David, se indignaron y dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Wow. Se indignaron porque los muchachos clamaban: salva ahora al Hijo de David. Ellos lo reconocían como el Mesías, como el Salvador. Los muchachos lo podían ver, pero fíjate, la religión no los permitía ver a los sacerdotes y los escribas. Y es lo que la religión hace: nos ciega de la verdad de la palabra de Dios. ¿Y quién es Jesús? Aún ellos viendo las maravillas que hacía. Lo que cada uno de nosotros necesitamos al Salvador, al Rey de Israel, a Jesús, el único que nos puede perdonar de todos nuestros pecados. Y hay personas que no reconocen a Jesús como Rey.
Hablan de él como el buen maestro, como una buena persona, pero no como rey, y menos como el Mesías. Pero vemos muy claro en esta cuenta que Jesús aceptó y los permitió que siguieran con su aclamación. Estaban afirmando abiertamente su majestad como el Hijo de David. Este es el Mesías. Y él no está diciendo, no, yo no soy. No digan eso. No, porque la verdad se estaba hablando. Y había llegado el punto de que él iba a dar su vida por nosotros. Y este era parte del proceso. Vemos que se indignaron con él. El versículo 11, entramos al tercer y último punto de nuestro estudio. Jesús examinó. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Jesús entró en el templo de Jerusalén y lo único que hizo es tomar nota. Habiendo mirado alrededor de todas las cosas, podemos decir que fue y examinó, viendo lo que estaba pasando. No anunció que ahí estaba. Él solo fue y examinó. Vio a las personas y lo que estaban haciendo en la casa de su padre. ¿Qué fue lo que vio? Pues vio que habían convertido la casa de su padre a un remate, a un swap. Había corrupción, engaño, mentiras, decepción, hipocresía. Es lo que encontró. Al principio de su ministerio limpió el templo. Y aquí regresó. Y lo encontró en esta misma condición. Nos tenemos que preguntar, ¿qué encontraría nuestro Señor si viniera aquí a nuestra iglesia? ¿Qué encontraría si viniera a ver lo que estamos haciendo en nuestros hogares? ¿Qué encontraría en los closets, en lo escondido de nuestro hogar? ¿Qué mirar a Jesús si Él nos examinara a nosotros? Vemos que Él no dice nada. Solamente se va. Como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. El rey se fue del templo. Pero su reino es espiritual. Es la razón que se encuentra en el templo en vez del palacio. Pero su reino es espiritual. Y así como se fue del templo aquel día, lo podemos entender que Él nos da toda oportunidad para corregir lo que está mal en nuestras vidas. Él ya vio, pero nos da una oportunidad. Nos ha dado esta oportunidad de arrepentirnos aún hoy en día, de entregarle esas cosas que tenemos escondidas en los closets, venir y confesarnos a Él. Señor, estoy mal, no estoy cumpliendo contigo. Ayúdame a caminar más cerca. Ayuda mi fe a crecer. Yo te digo en este día, no pierdas la oportunidad que Él nos ha dado en este día. Si no lo conoces como Señor y Salvador, se te está dando la oportunidad de arrepentirte de tus pecados y recibirlo como Señor y Salvador.
En un momento va a haber hermanos y hermanas aquí enfrente que te pueden explicar el evangelio para que seas salvo, aún para orar por ti. Pero aquí anotamos 4 puntos de aplicación. Primero, vemos que Él tiene un plan y Él nos quiere incluir. Jesús desea usarte, usarnos. Él nos ha dicho, id, porque lo que espera de nosotros es obediencia. 2, tenemos que confiar en Él y ser obedientes. Recuerda que siempre va a haber las personas que nos van a cuestionar. ¿Qué haces? ¿Qué hacéis? ¿Por qué haces? ¿Por qué no llega? Espero que sea porque somos obedientes al Señor. 3, siempre va a haber las personas que solo quieren celebrar, pero no obedecer. Te pregunto, ¿cuál quieres ser tú? Es más, ¿cuál eres? 4, Jesús examinó. Él viene y nos examina, pero nos da toda oportunidad de arrepentirnos, de dejarnos, de alejarnos del pecado y entregarnos a Él. Y es lo que está enfrente de nosotros en esta mañana. ¿Qué vas a hacer? Solamente tú puedes preguntar o contestar esa pregunta. Yo no sé lo que vas a hacer. Yo no sé lo que Dios te ha estado hablando, pero yo sé que Dios habla. Yo sé que Dios es fiel. Nos ama y su deseo es que vayamos a caminar en fe. No por vista, pero por fe. Amén.